buenos días, 7 en punto de la mañana, 9 grados en la ciudad de Buenos Aires, frío hoy temprano, aunque no llueve, así que tenemos una de cal y una de arena. Bienvenidos y bienvenidas, buenos días y bienvenidos chicos, Juanjo, Paula, ¿cómo están? Hola Juli, hola Juanjo, ¿cómo están? Hola Pau, hola Juli. Nunca supe cuál es la de cal y cuál es la de arena. No, nunca sabemos cuál es. No, es pero una y una. Una es buena. Sí. No, esa es la connotación que nosotros le damos los humanos. Supuestamente, ¿no? Vos hacés de cuenta que hay dos factores o dos bienes y decís uno y uno. Es re economista. Uno es opuesto al otro, ¿entendés? Es cierto. Lo bueno, que sería, no sé, la arena o la de cal, lo que La sea. misma, la que quieras. Que no hay humedad. Claro. Eso tenés. es buenísimo. Ahí tenés. Una buena es que no llueve y no hay humedad. Sí. ¿Y cuál es la Para mala? mí, bueno, que todavía no sale el sol y que hasta el lunes vamos a ver el sol. Ok. Hasta el lunes no vamos a ver el Eso, sol. bueno, hasta el lunes no vamos a ver el sol. Se nota que estamos todos muy dormidos, Sí, así que un ustedes poco, tomen un poco. solo lo que les sirve de este fragmento. Hace 30 años que pregunto cuál es la de cal y la de arena. Nunca me dio una respuesta tan linda y ¿Viste? romántica como ¿Te la de respondí ustedes. o no? Sí, mucho. Bien, porque lo pensé mucho antes de empezar a usarla y después dije, tengo que dar una explicación porque si no, no tiene sentido. Estábamos pensando que junio es el mes del medio aguinaldo. Entonces, juguemos si vamos a cobrar un aguinaldo, ¿en qué lo usaríamos? Juanjo, Viajes. viajes, perfecto. Sí. Te lo gastarías en unas vacaciones. Sí, me vacaciones. Estás dentro de la Viaje. encuesta promedio. Ok. Paula, ¿Ropa? bien, esa Puede no ser. estaba en la encuesta, pero está bien. Hay que No. sumarlo. Sí, sumémoslo. ¿Te gastarías un el aguinaldo? viajecito. Es que Paula, tenés que tomar una decisión porque Viajes. estamos en radio. un viaje es un viaje. Y son las 7:02 de la mañana Un viaje. y Sí. nos están escuchando y se quieren informar. Un viaje. Podés Y viajar. Para decir otra cosa Sí. que Juanjo, ropa. Bueno, Claro. ok. Pero podés viajar, pagás el avión sin comida y después te compras algo. Y allá compro algo. Ahí está, mirá cómo te solucionó el problema Bien, Juanjo. de la dualidad. Yo creo que lo invertiría. Si no tuviera una necesidad urgente e imperiosa de Obvio. utilizar el dinero para pagar una deuda o hacer algo con esa plata, la invierto. Y esto es en parte lo que hoy durante la mañana, y les voy a contar qué pasa con el argentino promedio que es encuestado y se le pregunta qué haces con tu aguinaldo en junio, o sea, con Ok. tu medio aguinaldo. Y algo de las respuestas que ustedes dieron está, pero ¿qué piensan ustedes que se están levantando, que están saliendo de su casa, que están llevando a sus chicos al colegio, están yendo a trabajar o al gimnasio, lo que estén haciendo? Que todavía no tiene el medio aguinaldo, además. Que todavía no cobraron. Primero eso. Nosotros estamos en un viaje con un aguinaldo imaginario. Claro, además. pero hay personas que sí cobran aguinaldo, que no son independientes, que tienen relación de dependencia y están esperando junio y diciembre como los meses clave para cobrar el medio aguinaldo. Claro. Estamos entrando en junio, van a cobrar medio aguinaldo, los que tienen la suerte de hacerlo. ¿Qué hacen con esa plata? Me cuentan 11 80 600 979. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Winner, ¿cómo está la calle hoy? Bienvenida. Buen día, Julieta. Bueno, es una mañana que ya presenta complicaciones en Panamericana. Ya se ven demoras en la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hacia Avenida General Paz. Además, se suma un choque en el Camino del Buen Aire a metros de Panamericana en sentido al norte. Ahí la circulación está reducida y se generan retrasos. Lento acceso oeste entre Castelar y Morón en sentido hacia Avenida General Paz. Cargada la autopista Richeri en la zona de Tapiales, mano hacia la autopista de Lepiane, una General Paz con retrasos en el primer tramo en la zona de Villa Devoto en sentido hacia el Río de la Plata. Atentos porque la línea de SubTV en este preciso momento están liberando los molinetes en la estación Federico Lacroce. Esta medida se va a implementar hasta las 8 de la mañana. No afecta el servicio de la red de subterráneos, solamente una liberación de molinetes. Los trenes, el premetro, al momento a horario, Juli. Muchas gracias, nos reencontramos, Romy. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña.
Martes sin lluvias y tenemos la agenda repleta de información. Hoy empezamos por la economía. Ayer se conoció el dato de inflación de la ciudad, el IPC-BA sería, porque es el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. Este dato de inflación en mayo fue de 2,1. 2,1 parece un número bastante alentador teniendo en cuenta que fue 0,4% o 0,4 centésimas porcentuales menor al de marzo. Al de abril. La tasa acumulada para lo que va del año en la ciudad es de 14% y en el año suma un 33% de inflación 12 meses, es decir, mayo contra mayo del año pasado. El dato es que la desaceleración es fuerte tomando en cuenta que parte de 2,5 y cae a 2,1. Ahora, ¿cuáles fueron los factores o los indicadores dentro del índice que más subieron? Alimentos llamó la atención con una suba de 2,8. Equipamiento para el hogar 2,9. Salud 3%. Educación 3,1 y tarifas 2,2. Esto incluye combustibles, electricidad, gas y agua. La carne esta vez no va a impactar a nivel nacional porque la inflación de mayo viene con una deflación de precios según el IPC-BA. También vamos a hablar sobre ese tema. Pero el dato a tener en cuenta es que este índice que mide precios en la Ciudad de Buenos Aires no tiene mucha relevancia a nivel federal. ¿Por qué? Primero porque está parado sobre la encuesta de hogares del 2018, que es esta encuesta que generó debate si INDEC lo tomaba o no lo tomaba a nivel federal. INDEC está tomando una encuesta anterior que es de 2004. Ya tenemos una composición del índice diferente. Y entonces eso hace que el índice de la ciudad tenga mucho más peso, más ponderación en los servicios regulados y no regulados respecto de los alimentos. Por eso que haya subido 2,8% alimentos en el mes de mayo para la ciudad es importante y es preocupante, pero no así a nivel federal. Es probable que a nivel federal los alimentos, si subieron esta proporción, pesen menos en el índice y pueden haber subido menos porque es según cada región. El otro dato importante es que ayer se conocieron dos índices del INDEC que no son tan relevantes a nivel macroeconómico, pero que sí nos dan una tendencia. El índice de producción minero de abril dio que la actividad consolidó su tendencia al alza. Subió 0,7 en abril, subió 9,5 interanual, abril contra abril, pero subió en los primeros 4 meses del año 7,4%. Es proporcionalmente comparativo con el mismo periodo del 2025 y esto es bastante más de lo que venía pasando en ese año. Y el sector pesquero, que es el otro indicador, muestra la contracara del índice minero. Cayó 16,7% en abril respecto de marzo y registró una caída de 23 puntos a nivel interanual y creció solamente en 4 meses 18%. Habla de dos cosas, de que el indicador en general viene con una caída pronunciada, sin embargo en los primeros 4 meses del 2026 la tendencia se revirtió. Según la Secretaría de Finanzas, hay colocación de deuda y el miércoles vamos a conocer el menú y cómo fueron las opciones que tomaron los bancos y las instituciones financieras. Se busca renovar 5,3 billones de pesos y colocar 300 millones de dólares en el AO28, que es un bono local en dólares que busca juntar el dinero para refinanciar la deuda en dólares que tiene el Tesoro Nacional. El Banco Central ayer compró 71 millones, pero en total lleva en 9 días del mes de junio 508 millones de compras. Y eso hace que las reservas brutas hayan quedado por encima de los 48 mil millones de dólares. Ayer, sin embargo, bajaron 70 millones y se quedaron estacionadas en 47.798. Afectadas en parte, escuchen este dato, por la caída del precio del oro. En las reservas brutas, además de yuanes y de otros activos, hay oro. Y ese componente de oro bajó de precio. Por ende, en el precio total bruto, las reservas pesan menos. El riesgo país cayó 1%, quedó por debajo de los 500 puntos y ayer fue un buen día para los mercados teniendo en cuenta que en Wall Street se celebraron los balances de las compañías que están vinculadas a la inteligencia artificial y a las tecnológicas y la gran mayoría de ellas subieron, por lo que contagiaron a otros mercados como los emergentes y ahí está la Argentina. 9 minutos pasaron de las 7 y ahora nos metemos de cabeza en la agenda del deporte porque estamos a 2 días del Mundial. Juli, sí, ya este día jueves entonces vamos a tener el primer partido. México ante Sudáfrica va a ser la inauguración de este Mundial, un Mundial que todavía ya a falta de 2
días nos va a dejar diferentes compromisos amistosos, nos viene dejando noticias. La selección argentina, por ejemplo, porque vamos a estar hablando de eso, por supuesto, realizó su última práctica en Texas ya para enfrentar a Islandia. Hoy es el último partido amistoso que tiene el equipo de Lionel Scaloni, con las novedades que explicaba el técnico y sobre todo el estado de salud también de varios de los jugadores que llegaban con algún tipo de molestia, ¿no? Lo importante, confirmó que Messi va a tener minutos. Bien. Así que Messi va a jugar en este partido frente a Islandia. Vamos a ver cuál es el resto de alineación. Tenemos también detalles de lo que puede ser ese posible 11, pero bueno, Messi estaría entonces en cancha. También vamos a estar hablando de cómo están los otros jugadores, cómo está Leo Paredes, cómo está Nico Paz, el caso del Dibu Martínez y de Julián Álvarez, que son algunos de los jugadores que también más preocupan, ¿no? Respecto al tema de la llegada al debut del próximo martes frente a Argelia. Todavía no se conoce el reemplazante de Leo Valerdi, que recuerden ustedes el fin de semana conocimos esa baja. Bueno, ya lo dijo Scaloni, mañana a más tardar se va a conocer ese reemplazante. Y les vamos a ir contando también, bueno, el por qué la decisión de esperar también hasta mañana. Es un reemplazante que debería viajar. Claro, tiene que viajar. Recuerden que estaba en la lista de los 55 jugadores que puede hacer parte o está dentro de estos nombres y tendría que unirse entonces al seleccionado. Y ojo, que el tema es si va a ser el único o si van a ser más los jugadores que se tengan que unir según como vea la evolución del resto, pero todo parece indicar que va a ser solamente un reemplazante el que va a tener que llamar entonces Scaloni. Vamos a hablar también de los partidos amistosos que tuvieron otras selecciones que son también candidatas, caso España y caso Francia, porque tuvieron partidos amistosos. Les vamos a contar cómo estuvieron esos compromisos y algunas, bueno, de las modificaciones que fueron haciendo tanto Luis de la Fuente como Didier Deschamps para su 11, para enfrentar a los distintos rivales. España, que tenía partido amistoso ayer a la noche, a las 11 de la noche frente a Perú, y Francia, que en horas de la tarde tuvo compromiso ante Irlanda del Norte. También te voy a contar cosas acerca de la manera en la que Estados Unidos va a ir o está recibiendo a varias selecciones. Yo no sé si ustedes vieron en redes la revisión que le hacían a los jugadores de Senegal, la revisión que le hacían a los jugadores de Uzbekistán. ¿Puede decir que los están discriminando? Hay un tema preocupante de una seguridad puntual con diferentes equipos nacionales que llama la atención, por lo menos. O sea, es muy particular. Bueno. Un escaneo, una revisión, bueno, bastante detallada. Vamos a estar hablando de Italia. Bueno, Roberto De Zerbi, que tiene posibilidades de ser entrenador, y también, por supuesto, del tercer partido de las finales de la NBA, porque se acuerdan que ayer Juan Pablo dijo: puede ser que se cierre bastante rápido, van a ser los 4 partidos a favor de los Knicks seguramente. Bueno, ayer San Antonio dijo no, y ganó y descontó en lo que venía siendo la ventaja de 2 partidos a favor del equipo de Nueva York. Así de todo eso vamos a estar hablando. Acá me dice la producción que ayer fue Trump a ver el partido y se quedó dormido. No. No, fue terrible, porque además fue Trump y estaba Mamdani, el alcalde de Nueva York. Trump fue, lo empiezan a mostrar porque el director de cámara no tuvo mejor idea que mostrarlo cuando estaban en el himno. Claro. Lo abuchean y demás. Y muchos en redes sociales están diciendo que fue la mala suerte para los Knicks. ¿En serio? Sí. Lo van a tratar como a Menem en los 90. Claro, así que, bueno, bien, me queda una perla de ayer a la noche. El presidente de la Nación estuvo en el Palacio Libertad, le rindió un tributo al Rebbe de Lubavitch a las 21:30. Este fue casi un acto religioso, pero / político-económico, porque hizo una mezcla de todos los condimentos. El presidente habló de judaísmo, habló de religión, pero también habló de economía, y dijo que toda la construcción que está en el libro que está escribiendo, que todavía va por la mitad, es cuestión de cómo saber llevar a cabo las acciones que sean justas. Es decir, toma medidas políticas o políticas públicas para implementar en Argentina, siempre teniendo en cuenta, según lo que él dice, que algo tiene que ser justo y tiene que ser moral, en función del beneficio de una comunidad entera y no del beneficio del presidente que toma las medidas. Al cumplir la ley de Dios, tendremos un sistema económico que es justo, que es eficiente y que además maximiza el crecimiento y por ende deriva en abundancia radical. Ese es el capitalismo en consonancia con los valores judeocristianos, el camino de regreso, no el paraíso mismo, ese lo perdimos, sino el sistema que dentro de las condiciones del mundo caído más se aproxima a él. Sin embargo,
cuando uno rechaza la ley de Dios, el resultado no es incierto. Esa cosmovisión que lo rechaza engendra un conjunto de valores morales que son exactamente los opuestos a los valores judeocristianos: la envidia, el odio, el resentimiento y el trato desigual ante la ley. Y en su expresión más consecuencia, ese sistema implica, en función del objetivo del grupo, el exterminio físico de individuos. No es una posibilidad teórica, es la historia verificable de todos los regímenes que abrazaron ese programa. Bueno, claramente esto es en defensa de la comunidad judía, del país, de la religión, de todos aquellos que están hoy en Israel en guerra, y él está de ese lado de esta historia. Ahora sí tenemos que volver al clima mundial, porque ayer aparecieron las primeras revelaciones de las estadísticas. Claro. Siempre tenemos estadísticas que nos respaldan y, como Paula sabe, hay que seguirlas. Pero, ¿sabes qué? Juanjo se puso a investigar. Sí, hay una empresa que se llama Opta, que ambas la conocen naturalmente, que es la empresa de estadísticas deportivas más grande del mundo. Sí. Y que largó el pronóstico para el Mundial 2026. Nunca falta. Viste que nunca falta, No, así como no, los economistas y los meteorólogos se equivocan, también los analistas deportivos que proyectan qué va a pasar en el futuro. Faltan 2 días. Además de esta empresa, hay otra que ahora les cuento que se llama EA Sports FC, sería EA Sports FC, que también simuló el torneo y dio el mismo resultado que esta. Pero esta empresa, EA Sports, acertó los últimos 4 mundiales: el de España 2010, el de Alemania 2014, el de Francia 2018 y el de Argentina 2022. A ver, yo les quiero contar cómo funciona una empresa que utiliza datos estadísticos. Bien. Usa lo que se llama la econometría, claramente en este caso basada en herramientas mucho más sofisticadas como la inteligencia artificial. Sí. La econometría no es otra cosa que un modelo en el que vos le metés ingredientes, lo voy a contar en criollo. Sí. Vos le metés ingredientes a ese modelo matemático y vos pretendés que te arroje un resultado o una variable que te permite a vos inducir o intuir, o si querés hacer una lectura sobre esos datos que sean el resultado. Sin embargo, es una proyección, sigue siendo una proyección, no es el dato. Los datos que vos le metés al modelo son reales, pero los datos pueden ser reales hoy y no mañana. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces la lógica es que cuando hay una proyección matemática para, por ejemplo, la inflación o cualquier otra variable macroeconómica o incluso de otro aspecto, siempre se toma con una relevancia con pinzas. Y a mí me llama la atención la otra empresa, la que acertó 4. Bueno, a ver, contámelo. Bien, hacen 10.000 simulaciones, lo que decía recién Juli. Llevan registro de todo lo que pasa en un partido: pases, tiros, kilómetros recorridos, presión, toques de pelota. Son 3.000 datos por partido que utilizan. Y lo usa la FIFA, la UEFA, los canales de televisión deportivos, Pausabe, con clubes como Real Madrid, City, Barcelona. Y cuando ves un gráfico en la tele que dice posesión 62%, tiras al arco 8, eso es también Opta. Excelente. Bueno, Opta dijo que el ganador del Mundial 2026 es España, con el 16,1% de chances. Segundo, Francia, ¡No! hace un chiste, 13%. Tercero, Inglaterra, 11,2%. Cuarto, Argentina, 10,4%. Y quinto, Portugal, 7%. O sea que hay que anular Mufa. Sí, Brasil, que en el 2022 era la favorita con el 16%, ahora ni entra en el top quinto y quedó sexto lugar con el 6%. Iba a buscar, porque busqué lo de... Uy, no lo encuentro ahora. Busqué en América Latina lo de Colombia, porque Colombia... Yo quiero saber qué va a decir la audiencia, los que nos están escuchando en el YouTube. Ahora en vivo, estamos en donde estamos, búsquenlo, o Now, si nos están escuchando en la radio, a ver qué opinan de lo que dice Juanjo, porque yo creo que más de uno te va a salir a insultar. No, pero digo, es lo que... Es la estadística. Es la estadística, está bien, sí. Él se basa en lo científico, pero viste que en Argentina no somos civilizados. No, obvio. Paula lo sabe. Yo quiero que gane Argentina, la verdad que no tengo ni idea. Todos queremos que gane Argentina. Sí, no tenía ni idea. Igual, sí, de verdad, más allá de todo, de que uno tal vez no pueda ser objetivo, tal vez... Es realidad que yo tengo muchos amigos que te dicen en algunos momentos, no, pero de otros países te dicen, no, Argentina va a ganar. Entonces nosotros como argentinos en ese plano, es como un chino al vóley, no sé. No, preguntémosle a Paula, que es la extranjera del equipo. ¿Qué? Vos no estás condicionada por la emoción que nos genera que gane o no gane la selección. Sí. Entonces, ¿qué pensás? A ver, ¿Querés la estadística esta? España tiene, es que para mí esos tres está ahí el campeón. Ok. Está ¿vos España, creés que- Francia y Argentina. Ayer en el pase con Juan Pablo lo discutieron.
Juan Pablo, sí, ¿coincide? lo que pasa es que, o sea, yo creo que Francia tiene mucha más chance. Se me hace raro que digan que es segundo. Creo que tiene más alternativas que España. Es un torneo largo y llegan mejor. O sea, Ok. España no llegan. ¿Viste Sí. por qué es importante conocer la Varios de los estadística real? jugadores importantes no están al 100. O sea que para casi vos, hasta el tercer partido. sin la estadística, vos se pondrías Francia primero por el rendimiento. Francia, España, Argentina, aproximadamente. Sí, dice acá. Anulen Bufa también. ¿Por qué España? Mira, de las 10.000 simulaciones que hablábamos antes, la ve como vigente campeona de Europa con el mediocampo más equilibrado y generación más joven, más experiencia. Pau, no sé, vos sabés más. Sí, juventud tiene. A mí el mediocampo me gusta más el de Portugal, pero bueno. ¿Cómo sabe, Paula? Es un libro abierto del fútbol. Me dijo, la verdad que para mí Portugal tremendo, no podemos discutir, no puedo discutir. Nos cerró la boca a los No dos. sé nada de Portugal, de Figo sé que ya no juega más. No, ¿verdad? A ver si Ezequiel Marcusi sabe, además del tiempo, qué puede decir sobre las selecciones del mundo. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Juli, Paula, Juanjo? Muy buenos días para ustedes. Hola, ese. Sí, yo mejor me mantengo en lo mío, pero yo igualmente más o menos tengo la misma corazonada, ¿no? Francia y España son los que me parece llegan mejor. Mirá. Pero siempre hay sorpresas. Bien. Así que yo siempre lo dejo ahí, porque más allá de todas las variables que tenemos ahora, pueden surgir nuevas que no están ahora Tiene razón. en esta receta que armaste vos, Juli, recién. No, es que Y- por y eso, bueno, la por verdad eso que- la estadística nunca es perfecta. Vos podés hacer una proyección. O sea, la estadística con el presente sí, el tema es proyectar al futuro. Claro, sí. Siempre la proyección, hay que ver qué tan, qué tan pronosticable es esto. El tiempo un poquito más pronosticable, poquito, a pesar de que, bueno, tiene también sus limitaciones. Claro. Pero un dato muy importante que les voy a decir ahora es que hay toda una advertencia por niebla en todo lo que es centro noreste de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y todo el litoral. Durante estas primeras horas de la mañana va a haber disminución de la visibilidad por este fenómeno. Ya se nota bastante en Ezeiza, en La Plata, que llega hasta 200 metros la visibilidad, la reducción. Claro. Así que, bueno, mucha precaución los que salgan ahora. La temperatura es bastante más bajita que en Capital Federal. En Capital tenemos 10 grados, pero en el conurbano está entre 2 y 4 grados, así que está mucho más bajita la temperatura. La máxima hoy va a rondar unos 15-16 y lo bueno es que es muy probable que no tengamos precipitaciones. Mañana a la noche sí puede volver a caer algo, algunas gotitas, algún chaparrón hacia la noche solamente, pero por lo menos no lluvia intensa y vamos a poder empezar a secar la ropa a los que quieran lavar algo, así que esas son buenas noticias. Después Bien. les voy a contar porque, sí, después durante la semana va a haber un par de eventos, sobre todo en Patagonia, es muy probable que haya una nevada interesante, importante, lo cual se está esperando con muchas ansias, ¿no? En todo lo que es el oeste de Río Negro, en Neuquén y el oeste de Chubut. Así que eso es una alerta que empieza a aparecer para el día jueves, muy importante porque realmente se viene una época de mucha sequía y el año pasado nevó muy poquito, así que se espera con muchas ganas. Muchísimas gracias, Ese. Nos reencontramos en unos minutos. Perfecto, hasta luego. 23 minutos pasaron de las 7 de la mañana y tengo más títulos del día porque ayer el oficialismo dijo que está dispuesto a modificar el proyecto para reunir los votos en diputados y estamos hablando del Super Rigi. El Super Rigi es este sistema de inversión o este modelo en el que tiene incluso menos impuestos que el Rigi para atraer las inversiones de aquellas empresas de sectores que en la Argentina todavía no existen. Por ejemplo, una de ellas puede ser la tecnología, pero también hay biotecnología, entre otras. Lo que dice el gobierno dentro de lo que sería la Cámara de Diputados en el espacio La Libertad Avanza es que uno de los cambios que se le está pidiendo a La Libertad Avanza desde la oposición es que traten de meter dentro del proyecto de ley la obligatoriedad a estas empresas de que los proveedores para estas industrias sean nacionales. Bueno, podría ser algo que el gobierno acepte, vamos a ver cómo sigue la negociación, pero esto habilitaría que el Super Rigi llegue a diputados, se discute en el recinto y quizás se haga de manera express. El otro tema que también está siendo debatido es inocencia fiscal. El gobierno ayer ingresó el nuevo proyecto modificado y dice que ahora va a permitir a los grandes contribuyentes ingresar al sistema de régimen simplificado. Esto sería como un nuevo blanqueo
pero de manera permanente. El nuevo proyecto de ley con sugerencias de contadores entró al Senado ayer y no hay límite para entrar a pagar ganancias de forma simplificada. Y por último, otro de los proyectos que está en línea con esto que vengo contando es la reforma laboral, porque la reforma laboral es ley, pero dentro de la ley hay un montón de normas y incisos que se pueden utilizar de manera express. De hecho, ayer una empresa que se dedica a fabricar componentes autopartistas se adhirió al banco de horas y fue la primera de todas las empresas argentinas. Bueno, el gobierno inicia la revisión de los convenios colectivos. Se va a sentar a la mesa Secretaría de Trabajo junto con sindicatos y con empresas para negociar de qué forma la Secretaría pone en marcha el proceso previsto para la reglamentación a los 30 días de que la reforma se convirtiera en ley. En el Ejecutivo aseguran que la adecuación de acuerdos vencidos será gradual, o sea, no le va a quitar ningún beneficio ya contraído a ningún trabajador, pero sí les van a proponer nuevas alternativas para que los empleadores tengan la flexibilidad de poder negociar con sus empleados algunas alternativas, tanto como el banco de horas como también el tipo de contrato o el tipo de beneficios que va a recibir el trabajador en cada área de la economía, en cada empresa. Buen día, Juli. Buen día, Radio. Y acá el aguinaldo lo repartimos así. 50% reinversión en capital. 20% va al ahorro y el 30% restante a la inversión. Hay que engordar, hay que echar nafta. Si no, no camina el motor. Excelente este mensaje, los felicito 100%. Para los que recién se conectan, estamos preguntando si vas a cobrar el aguinaldo, ¿qué harías o qué vas a hacer con la plata? Si no lo cobras y podés imaginarlo como hicimos nosotros que somos independientes, ¿qué haríamos con el aguinaldo? Yo dije que lo invertiría, Juanjo dijo que viajaría y sí. Paula dijo que viajaría para comprarse ropa. Sí. ¿Hice bien el resumen? Sí, bastante bueno, bien. Sos opta. Soy opta. Quiero saber ustedes qué piensan. 1180-697-9, Juanjo. Creo que Claudio es el mismo que acaba de mandar un mensaje, si no son dos personas distintas que opinan igual. 20% de ahorro, dice, y 30% de inversión. Bueno. Y después Caro, que también escribió, dice, compro BTC. ¿Qué dijiste? Sí, Bitcoin. Ah, va a comprar Bitcoin. BTC sí. Es Bitcoin, perfecto. Yo digo BTC. No, es tan moderno, Juanjo, que ni le entendí. No, está muy bien lo del Bitcoin. Tengan en cuenta que quizás es un momento de entrada. Sepan que puede tardar o demorar bastante en que vuelva a recuperar valor. El Bitcoin cayó del pico máximo, que creo que llegó a $120.000 por unidad. Ahora está rozando los 60.000. Se vino abajo en la mitad del precio, del valor. Esto no significa que no vaya a crecer. De hecho, hay analistas que dicen que el Bitcoin en 2030 podría llegar a $1 millón. Ahora, como vos sabés todo, te invierto la carga de la prueba. ¿Qué crees vos que es la peor decisión para hacer con el medio aguinaldo? ¿Con el medio aguinaldo? La peor decisión, que es lo que no hay que hacer. Gastarlo. Gastarlo o sea, una cosa en viajes, en ropa. No. Si vos tenés planeadas vacaciones, está perfecto porque estás planificando un viaje con el dinero ya previsto para gastar. O sea, esa es una forma. Ahora, gastarlo vas al shopping y te lo gastás. Me parece que es la peor decisión. Sobre todo si son cosas que no necesitas. Ahora, vos me decís, cobro el medio aguinaldo, se me rompió la heladera, se me rompió el auto, lo tengo que reparar, tengo que cambiar un electrodoméstico importante y no tengo el fondo de emergencia, y gastalo en eso. Que sería una decisión inteligente dentro del gasto. Si vos me preguntás si tenés la libertad absoluta de elegir, hay que invertir. ¿Por qué? Porque ese dinero lo vas a necesitar en el futuro. Hoy no lo sabés, pero seguramente en el futuro se presente la oportunidad. Vamos, Juli. 28 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Esto es ¿Dónde estamos? Now. Vamos con un equipo bien argentino. En el arco Pancho, en el fondo el huevo, en el medio mostaza y arriba el fideo. A los argentinos todo nos pasa por la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulta a su médico y o farmacéutico. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. Hay historias que comienzan con una idea y continúan con decisión, esfuerzo y aprendizaje. Puede funcionar. Conversaciones con emprendedores y protagonistas de proyectos que superaron obstáculos hasta convertirse en casos de éxito. Puede funcionar. Con Claudio Suchovicki y Esteban Wolf. Martes a las 20 por Now 97.9.
Actualidad, más música pensada para vos. La batería es William, mi batería es William. Llegaron las cuotas express a Sodimac. Del 8 al 12 de junio aprovecha 3, 6, 9 y hasta 12 cuotas sin interés en todas tus compras. Vení a nuestras tiendas o comprá online con las tarjetas Visa o Master de tu banco preferido y llévate eso que tanto querés. Te esperamos en Sodimac. Para más información o limitaciones aplicables consulten www.sodimac.com.ar. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. Cinco de cada 10 argentinos van a ahorrar o invertir en aguinaldo. Esto es según una encuesta de Focus Market. Este año se hizo nuevamente la encuesta, como se hace todos los años, y se descubrió que el 50% de los que la respondieron dicen que van a cobrar el medio aguinaldo en junio y lo van a invertirán o van a comprar dólares, que es el equivalente a ahorrar. El 18% dijo que comprará dólares aunque pierda contra la inflación, porque le da seguridad. El 14% dice que comprará acciones. El 11% lo invertirá en fondos comunes de inversión. El 3% dice que lo va a dejar en billeteras digitales para ganarle con los pesos a la tasa de interés. El 2% va a comprar oro, eso llamó la atención. El 1% va a seguir en plazo fijo y el 1% restante se va a estoquear en el súper, que es una forma de ahorrar pero en bienes. Toda esta sumatoria da 50%. ¿Qué hace el restante 50%? El 16% va a destinarlo a gastos. El 10% lo va a destinar a sus vacaciones. Antes, en la medición anterior, el que destinaba gastos se iba al 31%. Ahora hay menos personas que lo gastan y más personas que invierten. Y quienes gastaban en sus vacaciones el año pasado lo hicieron en un 11%. Quiere decir que prácticamente se mantuvo. Solo el 23% lo va a usar para pagar deudas. Y digo solo porque es menos de una cuarta parte de los que responden a la encuesta. El año pasado ese dato era del 9%. Y ahí está uno de los temas a tener en cuenta si revisamos cómo fue la evolución de las deudas de los argentinos. Más de 5 millones de personas sabemos que hoy está con problemas para pagar sus deudas con tarjeta de crédito, en los créditos personales y quizás esté atrasado en alguna cuota de crédito prendario y o hipotecario. Dicho esto, esa dinámica que cambió del año pasado a hoy hace que con el aguinaldo quienes estén más comprometidos puedan utilizar el dinero para adelantar cuotas o incluso también para pagar parte de las deudas que hoy no los dejan dormir. Cuando miramos el detalle vamos a ver que la evolución de los argentinos respecto a las inversiones va creciendo y eso quizás tenga que ver con que la economía de a poco se vaya normalizando y entonces si baja la inflación, las familias argentinas tienen el incentivo a ahorrar e invertir en lugar de gastarse el dinero y la plata todos los meses.
el día se define. Ahora, ¿dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now, 97.9. 7:36, hablemos ahora de deportes de la selección argentina, que en Alabama va a tener su último compromiso amistoso, ya pensando directamente en lo que va a ser su debut el próximo martes. Islandia, la selección número 74 del ranking, va a ser y fue la elegida entonces para esta ocasión, en una situación, en un compromiso en el cual ya Lionel Scaloni confirmó que Messi va a tener minutos, que va a jugar. No lo habíamos visto, recuerden ustedes la molestia que tenía desde un compromiso, desde el último partido con Inter Miami. Bueno, eso hacía que no sumara minutos en el partido anterior frente a Honduras, pero que ya esté disponible entonces para enfrentar a Islandia, con algunas novedades dentro de la nómina con este posible 11. Jerónimo Rulli en el arco, Cachete Montiel, que volvería por la lateral derecha, el Cuti Romero y Nicolás Otamendi como pareja de centrales, y Nico González como lateral izquierdo. Con esas novedades entonces en los laterales, un mediocampo habitual: Rodrigo de Paul, Alexis McAllister y Enzo Fernández. Un poco más adelante estará Thiago Almada, Messi y Lautaro Martínez entonces como los hombres de ataque. Scaloni, que habló también de algunos de los jugadores que llegaban tocados, el caso de Leo Paredes, también lo de Julián Álvarez, y la manera en la cual viene dándose la recuperación para ello. Lo escuchamos. Bueno, Juli está bien, es más una cuestión de que se recupera al 100%, digamos, pero es una molestia ahí que tiene el tobillo y que se le está yendo poco a poco, y esperamos que se le vaya completamente y no queremos tampoco arriesgarlo. Y el caso de Leandro, bueno, yo creo que en unos días ya seguramente se puede reintegrar al grupo. Lo de él fue muscular y entonces es un poquito más delicado que lo de Juli, pero en principio vienen bien y casi seguro que al final de la semana estarían todos entrenando con el grupo. Bueno, y esto también hace que Scaloni, digamos, tenga paciencia y se haga cauteloso a la hora de dar el reemplazante de Valerdi. Recuerden, el fin de semana conocimos entonces la baja de Leo Valerdi y se necesita un reemplazante. Sin embargo, hay que ver si decide irse por un jugador un poco más ofensivo, porque prácticamente Scaloni descartó citar a otro zaguero, teniendo en cuenta que tiene a Medina, que le puede dar opciones. Entonces, bueno, vamos a ver cuál va a ser ese nombre que se sumaría para reemplazar a Leo Valerdi. También lo aclaró y contó un poco más en detalle también esta situación que ya vamos a resolver el día de mañana. Bueno, decirlo después del partido no creo, porque a lo mejor vamos a estar un poquito más frío, pero sí, ya mañana tendríamos el panorama más claro. Por suerte, o por desgracia mejor dicho, que no está el flaco, pero por suerte podemos tomarnos estos días y el miércoles que ya el chico que decidamos pueda estar con nosotros. La verdad que la posición del flaco, bueno, según como lo veamos podemos estar cubiertos y veríamos en otras posibilidades según cómo acaben los demás compañeros, a ver de dónde tiramos. Tenemos una idea y en base a cómo termine mañana vamos a decidir, pero sí, del miércoles no creo que pase. Bueno, es entendible. Un partido que, enfrenta a Argentina con un rival europeo nuevamente. No pasaba hace bastante, así que, bueno, vamos a ver cómo lo toma un Scaloni, que entiende que esto puede generar algo de problemas físicos. Es lo que menos quiere realmente, y por eso, si es que tiene que hacer otro llamado, no solamente al reemplazante de Valerdi, sino a alguien más, se va a tomar también algunos días. Ojo que Messi va a tener la chance de convertirse en el jugador de Argentina más veterano en anotar con la selección. 38 años, 11 meses y 14 días, y superaría entonces a La Bruna, pero todo esto depende de si hace goles en este compromiso. ¿Cómo no va a hacer goles, Paula? Anulamos mufa también. Hoy nos la pasamos anulando mufa. Se nota que no es Argentina y que no tenemos estos problemas. No es mufa. En Colombia estos problemas no hay. No discutan que yo tengo padres separados, me hace mal, no peleen. Nosotras seríamos tus madres, Sí, claro. tus madres separadas. Juanjo, ¿qué más tenés en tu bitácora? Dormir de espaldas con otra persona. ¿Qué significa? Cuando uno duerme con otra persona de que espaldas. estás enojado. ¿Que estás enojado o no? No depende de quién sea la otra persona. Bueno, sí, digo en general, pero hay algo desde la afinidad. Pero vamos a ponerlo con una pareja. Uno duerme con la pareja. Sí, la connotación es que estás enojado. Que estás enojado. Es lo que piensan. Bueno, no.
No es sinónimo de pelea. No. Son estudios que se hicieron, estudios de psicólogos obviamente, y lo plantea con opciones. Uno es la confianza. El 42% de las parejas duerme así. Significa estoy cómodo, confío en vos, pero necesito mi espacio. De hecho, el 94% de las parejas que tienen contacto físico de noche dice estar feliz. Mirá vos. Y el otro es la distancia emocional. O sea, si antes dormían abrazados y ahora hay frialdad durante el día Claro, también. eso es claramente un problema. Claro, ahí la espalda es un muro. Ahí vayan a terapia. Claro, tal cual. Terapia de pareja, Lo plantean el Claro. informe. Es Sí. un muro físico que pone el cuerpo cuando hay enojo que además no está hablado, digamos. Mira. Esa es la. Y lo desarrolla, está buenísimo, pero lo desarrolla como autonomía y espacio personal. Confío tanto en vos que no necesito abrazarte toda la noche. Dormir espalda con espalda, lo que sería la cucharita de espaldas. Los estudios dicen Es que. la cucharita a la inversa. Claro, sería la cucharita invertida, vamos Sí, a ponerle así. está bien, me gusta. Dicen que las parejas seguras usan más esta postura. Es independencia sin distancia emocional. Después está la regulación de la temperatura, esto es buenísimo. El 60% de la gente da la espalda por calor, ronquidos o porque duerme de costado. Tu cerebro elige comodidad física antes que contacto. No es rechazo, es Simplemente anatomía. es, claro, estoy cómodo y Supervivencia. tengo que dormir. Supervivencia me gustó. Después. Esa es una Hay que gran dormir, palabra. sí. Claro, después dice tipo de espalda importa. La espalda con espalda pegada, estamos juntos, pero cada uno en su mundo. Es conexión más libertad. Eso es lo que plantean Muy los bien, psicólogos. muy bien. Espalda más distancia, grande en la cama. Necesito espacio, puede ser temporal o señal de un problema, lo que decíamos antes. Sí. Y la espalda, cuando se aleja y te acercás, ahí hay una herida, un enojo no hablado. Como que uno se aleja mientras está pateando la espalda y después, bueno. Bien, me gustó. Pero para que los piensen. No, ahora me cómo generaste un duermen. problema emocional que tengo que resolver. Claro. Bueno, Alex Cox, que nos está escribiendo en YouTube, dice, no cobro aguinaldo, lo pago. 4 van a renovar el iPhone y 2 están edificando, compran materiales. Mirá, tenés 2 que gastan, 4 que gastan y 2 que ahorran y lo están invirtiendo en su casa. Así Claro. que interesante. Acuérdense que lo que estábamos charlando y preguntando es qué van a hacer con el aguinaldo en el caso de que lo cobren y qué van a hacer o qué harían si no cobraran el aguinaldo, pero saben de qué se trata. Es decir, cobran un medio sueldo a mitad del año y otro medio sueldo a fin de año. Claro. Y en general, cuando se hacen estas encuestas, las respuestas son similares. Para mediados de año y para fin de año. Todos los que están dispuestos a usarlo para viajar y no tienen un ahorro previo, lo gastan en viajes, como hacen ustedes dos. Y los que no tienen un viaje pendiente, como es mi caso, que no tengo pensado viajar en el corto plazo, lo invierto. Porque en algún momento voy a viajar y voy a usar esa plata invertida en el viaje. ¿Está bien? ¿Te gusta comprar ropa igual, Juli? Me gusta, pero depende. Depende si lo necesito. No me gusta comprar cosas de más. Pero alguna vez lo hiciste, yo compro de más, pero alguna vez lo hiciste. No, de más nunca. No, Ah. soy re austera. En ese sentido no. Ok. No compro nada que no necesito. Y todo lo que me regalan que no necesito, lo regalo. Así que ¿Sí? les aviso a las Si te empresas. regalan cosas. Me regalan todo el tiempo. Y ya ¿A vos recibiste regalos? ¿O no? Ah, bueno, pero pensé que ropa. Yo, pero ¿por No, qué ropa regalar ahora no. Cuando hacía tele me regalaban también. Claro, ahora el regalo. Ahora ya no necesito. Claro. Por eso vengo así vestida. 7:44 de la mañana y tenemos a las voces de los protagonistas porque hay de todo. Noticias políticas, económicas y geopolíticas. Vamos a arrancar con lo que está pasando en el mundo energético. El presidente de SAESA, que es un trader de gas natural y de energía renovable, se llama Juan Bosch y habló sobre que el sistema energético trabajaba y vivía con ibuprofeno. Cuando Gamesa calculó y publicó los precios spot de todo el año que está corriendo, dio un veredicto, una visión. Energía, potencia, transporte, asociados, todo. Cuando uno compara esa visión contra lo ocurrido, es mucho más alto el real que el estimado. Hemos vivido lustros con un ibuprofeno entre el costo real y lo que uno pagaba. Ahora estamos quitando el ibuprofeno y lo empezamos a sentir. Es muy interesante ver cómo se han comportado los precios, porque ahora también hemos quitado el velo, el ibuprofeno, y vemos un comportamiento mucho más dinámico, muy nítido, muy volátil. En marzo se hablaba un promedio del precio de gas en Neuquén de 1,70. Se cerró mucho más cerca de 3 que de 2. Cuando habla de ibuprofeno, habla de subsidios, así que me pareció una analogía interesante. Alejandro Kattenberg, analista político, habló sobre el nivel de aprobación que mantiene el presidente de la Nación. Nuestras encuestas, a mí, los datos de mayo me siguen dando a un presidente con 44% de aprobación, que es para el tercer año de un Muy presidente, alto, ¿no? es más alto que lo que en este momento tenía Mauricio Macri, Alberto Fernández o Cristina Kirchner en sus terceros años de gobierno. Me sigue dando una fuerza a La Libertad Avanza, que sigue siendo la favorita cuando planteamos los escenarios electorales.
Horacio Busanello, que es productor agropecuario, pero es principalmente consultor y director externo de algunos productores y empresarios del campo, dice que el productor no está contento con esta baja de retenciones. Vos fijate que con Cristina vos tenías una retención de soja de 35% y ahora está alrededor del 24%, una cosa así. Pero la producción de soja está igual que hace 15 años, 50 millones de toneladas. Vos bajaste las retenciones de trigo, de maíz y de girasol en forma abrupta, entre el 60 y 90%, el maíz aumentó el doble, la producción, el trigo el 100% y el girasol el 100%. O sea que cualquier medida que vos hagas siempre va a ir hacia lo que sea menos retención. Promedio de retención con Cristina era del 32%, va a ser el promedio ponderado. Hoy es el 16%. Pero si haces un maíz en la provincia de Buenos Aires, zona núcleo, lo mejor del país, vas a pagar un 7,5-8%. El productor responde a eso inmediatamente. Ahora le marcaron el caminito. Por ahí no estaban tan contentos porque esperaban algo más. Pero muchachos, párense de dónde venimos. Claro. Los estaban matando y ahora le dieron un caminito. No te digo que aplaudan, pero agradezcan. Bueno, volviendo también con el campo, tenemos un sector o un nicho dentro del campo que es la carne. La carne vacuna está celebrando no solamente que vende más al exterior, sino que tiene muchas proyecciones positivas para los años próximos. Daniel Urcía, que es consejero de la industria de la carne en IPCBA, que es el instituto que mide no solamente los precios, sino también otros valores dentro de la industria, anticipó que va a haber deflación en carne. Podés hablar de deflación porque ya tenemos el relevamiento de precios del mes de mayo. Claramente, por segundo mes consecutivo, la carne no va a tener impacto en la construcción del índice de precios al consumidor. Recordemos que venimos de un marzo que sí tuvo impacto y fuerte, pero tanto lo que fue en abril como lo que ha sido mayo, en consonancia, vos recordarás que dijimos que primer semana de mayo la Hacienda había tocado un techo, que esos precios no servían para el exportador, no servían tampoco para el mercado doméstico. La Hacienda retrocedió un poquito de precio, siguen siendo los mejores precios de la historia de la Hacienda y eso también se vio en la góndola, en la carnicería. El exministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, habló sobre el hecho inédito que vive hoy la economía. Él dice, crece la economía, pero momento, se está perdiendo empleo. Un hecho inédito, que es una economía que crece y destruye empleo, hecho inédito. Desde que hay estadísticas en Argentina, nunca había pasado el fenómeno que visualizamos en 2025. Claramente modificar esto significa no solo modificar buena parte de los patrones macroeconómicos hacia el futuro para que la economía pueda crear empleo en general, sino que además los sectores industriales que proveen a los recursos naturales se puedan desarrollar, las actividades de servicio se puedan encadenar, podamos tener universidades que inviertan en investigación y desarrollo aplicado a los recursos naturales, tener desarrollo aguas arriba, aguas abajo, desarrollar la petroquímica, desarrollar un montón de actividades económicas que hoy lamentablemente están sufriendo una crisis o perdiendo oportunidades. Así que para redondear, creo que esto es lo que hay que revisar para futuro, recursos naturales al servicio del desarrollo como palanca del desarrollo. Bueno, quedó claro, no entiendo por qué esto no se hizo cuando él era ministro de Industria, hubiera sido interesante. Otro exministro, el de Economía, en este caso Hernán Lacunza, volvió a cargar sobre la posibilidad de una corrida cambiaria y de una dolarización durante el 2027, cosa que el gobierno niega y dice que esta vez no va a pasar. Va a haber una dolarización de cartera el año que viene. Dolarización de cartera no quiere decir una corrida masiva, ni terminal, ni nada, pero sí quiere decir, bueno, vamos a preferir tener en proporción más dólares de los que tenemos hoy en nuestra billetera, en nuestra caja de ahorros, en nuestra caja de seguridad. Y eso es una cuestión que vos proyectás como estacional que nos pasa cada vez que tenemos elecciones. ¿Es riesgo cuca? ¿Qué es? Sí, no, estacional no, porque no depende del intraanual, sino electoral, diría, hacia el ciclo electoral, que es bianual en nuestro caso, más agudo en las de cuando hay elección presidencial como el año que viene, porque ahí, digo, en la de medio término no se juega quién estará al mando del tablero de control, en la presidencial sí. Bueno, ahí tienen el resumen. Por último, Federico Domínguez, que dijo que hay un humor diferente en el interior respecto de lo que pasa en el conurbano y en el AMBA, y esto se debe a la desregulación.
Hablamos mucho sobre el efecto de la baja de impuestos, de sanear el Banco Central, pero poco sobre los efectos que está teniendo la desregulación en el interior del país. Y realmente es una cosa impresionante. Por ejemplo, esto que anunció Federico Sturzenegger sobre el tema de la ley de semillas, que le va a permitir al campo exportar potencialmente 4.000 millones de dólares más. En algunos cultivos, como el algodón, la posibilidad en el tiempo de poder llegar a duplicar los rindes. En otros cultivos, respetar la ley de semillas, que es respetar los derechos de propiedad, implica en muchas zonas del país poder crecer un 5-12% en rindes. Sí. Y así como está pasando esto en los cultivos, te pasa con un montón de cuestiones. Respetar los derechos de propiedad te lleva a que las rutas y los ferrocarriles los pueda hacer el Estado, los deje hacer el Estado y que los pueda hacer el sector privado. Te lleva a que puedan circular libremente barcazas más grandes y en el interior, sobre todo, esto se está notando mucho. Es muy diferente el humor que uno puede ver en empresarios y sectores en el interior del país que el que vemos en el conurbano de la capital. Miguel Quigue, el economista, dijo que está sorprendido en una última entrevista que dio respecto de la velocidad que lleva la economía, principalmente tomando el dato de inflación. Milei entró y logró algo que yo no esperaba, digamos. Primero, obviamente, ajustar el déficit fiscal en un mes no lo esperaba ni yo ni nadie. Lo que me sorprendió es que la inflación bajó bastante rápido. O sea, si vos ves una inflación que venía del 15 por más o menos el año pasado, antes que subiera Milei, estaba en el 12% mensual, más o menos. Sube Milei, bueno, hay un salto al 25 y la bajada rápido del 25, 15, 21, 18, qué sé yo, hasta que llegó al 4% fue bastante rápido. Yo pensé que iba a tener mucha más dificultad antes, o sea, que no iba a poder bajar tan rápido al 4. Después bajó al 3 y ahí se estancó, o al 2 y pico y ahí se estancó. Y tenemos en el último año una inflación inercial fundamentalmente, yo calculo el 2,5%, que es el promedio de los últimos 18, 19 meses es 2,6%. O sea, tuviste una baja al 1,5, tuviste un pico del 3,4, pero es todo dentro de ese rango. Y realmente me sorprendió cómo bajó tan rápido a ese rango del 2,5, porque no hay muchas experiencias de bajar tan rápido a un nivel tan bajo. 53 minutos pasaron de las 7 y tenemos que repasar cómo está el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Las calles, hoy martes de junio, claramente están complicadas y Romina Wiener nos trae la información. Sí, Juli, vos sabés que en estos momentos está muy complicada la Panamericana, donde ya tiene 3 choques. Sí. Uno es antes de llegar a 197, el otro muy cerquita de 202 y el último a la altura del Camino del Buen Aire. Todo mano a Capital Federal, hacia Avenida General Paz. Con lo cual tiene demoras al rojo vivo, todo lo que va entre 197 y el Camino del Buen Aire sobre la traza principal de Panamericana. Sigue lento acceso oeste a la altura del Hospital Posadas, mano de la autopista Perito Moreno, cargada la autopista de Lepiane con retrasos en el enlace con General Paz para bajar a todo lo que es autopista 25 de Mayo. Una General Paz también con muchísimas demoras en sentido hacia Lugones, en los barrios de Liniers, Mataderos, todo en sentido hacia el Río de la Plata, y ya se ven las demoras en la conexión de Panamericana con General Paz, todo en sentido hacia Lugones. Trenes, subtes y premetro a horario. En 5 minutos termina la medida de fuerza de los metrodelegados en la estación Federico Lacroce, donde tienen liberados los molinetes. Excelente, muchas gracias. Chau, chau. Now. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Ahora, un nuevo mundial se empieza a sentir. Y Now va a estar junto a Juan Pablo Varsky. En vivo, desde Estados Unidos, Canadá y México, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar.
Si sos cliente sorpresa Santander, este 24 y 25 de mayo vení a Sodimac y aprovecha un 25% de reintegro adicional y hasta 9 cuotas sin interés en todas tus compras. Además es acumulable con otras promociones. Vení a Sodimac y llévate todo para tu casa con la mejor financiación. Para más información o limitaciones aplicables consulten www.sodimac.com.ar. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie la fábrica de chocolate, vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9 Radio Oficial. La batería es William, mi batería es William. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos, muy buen día. Me sumo 8 casi de la mañana, 7:57 en toda la República Argentina. Hola, Juli. Buenos días. Hola, Paulita, ¿cómo están? Hola, Pauli, ¿cómo estás? Hola, Juanjo, ¿cómo va? Hola, Pauli, buen día. Me gustó eso del tema de desmitificar que cuando dormís espalda con espalda no es que alguien se enoja, digamos. Sí. Bien. Hay muchas condiciones que hacen que esas cosas ocurran, entre ellas tener calor. Es cierto, la frialdad emocional juega un papel. Claro. Pero me gustó esta idea de, no, el seguro se da vuelta, no pasa nada, no hay que retener a nadie, no hay que abrazar, no hay que contener, no hay que sostener nada, está todo bien sostenido, así que muy bien, me gustó. Claro, viste cómo se aprende cada mañana. Como digo siempre, uno cuando empieza a conocer a alguien siente cosquillas en la panza, después con el tiempo va cambiando, se hace una úlcera. Bueno, sí, empiezan los problemas y empieza a consultar al gastroenterólogo, estas cosas, digamos. Nunca he contado eso. No, por eso. Jamás. La primera vez, estás debutando, digamos. First time. Bueno, ¿cuántos temas en el transcurso de esta mañana? ¿Cuántos aspectos? ¿Cuántas cuestiones? Me impacta lo de Perú a todas luces en una elección de más de 17 millones y medio de votos válidos. Hay una diferencia de 25.000 votos. O sea, es palo y palo de verdad. Casi 9 millones de votos uno y 8 millones 800 y pico mil otro. 25.000 votos con el escrutado del 96% casi de los votos. Van a definir los extranjeros. Y ahí el tema es que a Sánchez la tiene complicada porque en el extranjero, los que están fuera de Perú, lo que quieren es un cambio. Claro. Y básicamente lo que están buscando es un salto a la derecha, no a la izquierda. Entonces es probable que Keiko Fujimori la vuelva a dar vuelta. O sea, es probable que esta película haya empezado con Keiko con una luz de ventaja importante el domingo por la noche, que hayamos concluido el lunes con una victoria a lo pirro de Roberto Sánchez y que terminemos con una victoria de Keiko quizás cuando se procesan los votos del exterior. No lo sabemos. Los dos escenarios son posibles. Lo que está claro es la fractura del país. Lima 70-30 a favor de Keiko, el sur 70-30 a favor de Sánchez. O sea, que son como dos idiosincrasias, dos mundos, que les cuesta interconectarse además. Tienen distintas velocidades, ya que hablamos de distintas velocidades, eso es lo que está pasando en la mayoría de los países. ¿Vieron la región centro en la Argentina cuando fue el intento de reelección de Macri, que ganó de manera concluyente con ese 42% promedio, pero perdió en los extremos, tanto en la Patagonia como en el norte? Bueno, es un poco lo que estamos atravesando en Perú y en varias regiones de América donde se están llevando adelante procesos electorales. El sur, pegado a Bolivia, tiene una idiosincrasia y una cultura política que abreva en el centro de la izquierda. Lima, la capital financiera de Perú, más vinculada al mundo de los negocios y a la gran urbe, tiene una idiosincrasia más de centro-derecha. Hasta acá no ha logrado imponer presidentes, salvo excepciones, los ha logrado, y esta podría haber sido la excepción, no lo sé. El final está muy, pero muy parejo, así que en un ratito vamos a ir a buscar detalles de lo que está sucediendo en ese conteo que va a ser apasionante, con un presidente que probablemente sea solo proclamado en algunas semanas, porque todo el mundo va a querer hacer una revisión exhaustiva de todo lo que ha ocurrido, de todo lo que ha sucedido. Así que yo creo que es uno de los temas centrales, más allá de que a las 22 es el partido de Argentina, ¿no? Sí, a las 22. Con Islandia. ¿Qué otros amistosos hay? Un ratito más me pones en autos de esos sí, ahorita te cuento de los otros partidos que tenemos. Todo de cara a un arranque de la Copa del Mundo, que será ya el jueves, y donde entraremos un poco en clima mundialista, uno tiende a pensar eso.
Vos también, Juanjo. Sí, voy a mirar. ¿Qué vas a mirar? Los Argentina. partidos. Voy a mirar Argentina y Solo para en la radio poder aportar algo. No, lo quiero mirar, porque ahora también está el nene que quiere ver, entonces lo tengo lo voy a acompañar. Sí, efectivamente, Bruno va a querer observar. Pero el partido inaugural lo voy a mirar en 2 días. México-Sudáfrica. México-Sudáfrica lo voy a mirar. Vas a mirar México-Sudáfrica, está muy bien. Bueno, con las llegadas de lluvia a Lamba, la temperatura dicen que va a quedar debajo de los 10 grados o por ahí. Ahora estamos en 10 grados. En un ratito con Ezequiel Marcucci vamos a recopilar un poquito todo lo que hay que saber para una jornada que tiene, por lo pronto, el aliciente de que no llueve. Ayer fue bastante concluyente. 18 horas consecutivas de lloviznas. Sí. 18 horas consecutivas de lloviznas. Bastante molesto el tema. Sí. Bastante. No tanto, pero bastante. Bueno, impresionante lo de León 14, ¿lo vieron? Tremendo en España, ¿eh? Impresionante cómo cerró la grieta en un papa que está llegando a Barcelona ahora, en Madrid, cuando fue al Congreso de España, en un hecho que fue inédito, en una intervención inédita en la Cámara de Diputados, donde incluso reflexionó sobre los desafíos tecnológicos y el rol de la política. Remarcó que la tarea parlamentaria implica la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social. Eso es brillante. Un papa que habló entre un congreso, insisto, para pedir dignidad, justicia y bien común. Ahora está camino a Barcelona. ¿Estuvo en el Real Madrid? Sí, se saludó con Florentino Pérez. ¿Pero sí, se saludó o fue hasta el Real Madrid? ¿Sabes que no vi muy bien esa no faceta? sé, no creo que haya ido al club. Si quiere lo buscamos, pero está el encuentro, o sea, está el saludo de Florentino con el Papa. El reelecto Florentino Pérez. El reelecto. Con holgura, incluso el domingo en las elecciones del Real Madrid. Acá lo había respaldado Jorge Brito, ¿no? En la previa, el sábado. Sí. Entre otros dirigentes del fútbol argentino. Lo recibe en el Bernabéu. Ah, ¿viste? Sí. O sea que el tipo fue al Bernabéu. Y ahí se declaró hincha del Real Madrid. Dicho muy bien vos, del Real Madrid. Sí, y ahí le dio la camiseta. O sea que fue hasta el Bernabéu, pasó por el Congreso, hizo una homilía por el Corpus Christi del domingo de más de 1 millón de personas en Plaza Cibeles. ¿No es cierto? Y ahora está camino a Barcelona, donde está todo convulsionado. Hay récord absoluto de reservas. Ha llegado a Barcelona más de 600.000 personas. Para que ustedes entiendan, está todo reservado desde hace más de 1 mes y medio, 2. En toda la zona donde va a estar, en las zonas aledañas, hay enorme expectativa en una ciudad que además es cosmopolita, también tanto casi como Madrid. Es una ciudad muy particular. Es impactante. No hemos tenido mucha cobertura del Papa León XIV, tenemos coberturas de otras cosas. Hay tal vez algún sesgo en algunos, hay una cultura anticatólica creciente en algunos sectores. Pero nosotros somos primero y fundamentalmente católicos. Las movilizaciones del Corpus Christi, por ejemplo, ahí está la foto grande a la gente que está en el canal 85 de Cablevisión o que nos sigue por YouTube, lo puede ver en la imagen, la foto de efectivamente el presidente del Real Madrid con el Papa León XIV con el nombre Robert Prevost. Y ahí de fondo, bueno, todas las Champions del Madrid. Te tiró todas las copas encima, digamos. Sí. ¿No? Florentino Pérez dijo, vos querés fotos que quede para la eternidad, bueno, acá tenés. Toda esa vitrina con esa cantidad enorme de copas que hace 2 años el Real no gana y por eso entró en crisis, ¿no? Exactamente. Porque no ganó ninguna copa, ninguna. No solo la Champions, que era una habitualidad, digamos, en el caso del Real Madrid, la gana justamente además el Paris Saint-Germain de la mano de Luis Enrique, las últimas 2, por eso el intento de trayendo a Mourinho, recomponer un poco, primero el vestuario y segundo el andar futbolístico justamente del Real Madrid. Bueno, les cuento un poquito por dónde andamos a las 8:04 ya en toda la República Argentina, más allá de todos los aspectos que ha desglosado muy bien Juli y todo lo que ustedes han contado en el transcurso de esta mañana. En principio, yo creo que la Argentina... ¿Estás bien, Juanjito? Sí, estoy atento, estoy escuchando. En principio lo que tenemos en la Argentina a esta hora es que finalmente hay un acuerdo entre las universidades y el gobierno. Eso es como una de las novedades salientes con un aumento de partidas de poco más del 25%. En un ratito les voy a contar detalles o vamos a intentar adentrarnos, pero sería uno de los títulos más rutilantes porque la Corte ya estaba haciendo malabares para sostener un expediente sobre el cual debía expedirse. Había y hay vínculos crecientes de diálogo entre el gobierno y la Corte, cosa que no existía hace un tiempo. Había una notificación específica de que había un fallo que era irreversible, que era naturalmente la de sostener los fallos de primera y segunda instancia y por lo tanto pedir que se aplique la ley de financiamiento universitario votado con 2/3 partes del Congreso el año pasado, pese al veto presidencial, es decir, revirtiendo un veto.
pero que el gobierno nunca había aplicado por cuestiones, dijo, presupuestarias. O sea que eso jurídicamente era inviable, sostenerlo por parte del gobierno, con lo cual, forzado por la situación, llega a un acuerdo con aumento de partidas que vamos a intentar conocer de qué tipo y calibre y magnitud y dimensión implica lo firmado en la noche de ayer y que hoy alumbra como uno de los títulos centrales, porque es un conflicto que nos acompañó casi 2 años, ¿no? De manera sistemática. Fueron las primeras grandes marchas en el 2024 y luego se repitieron en 2025, con la política además diciéndole hasta acá llegó, digamos, al propio presidente. Bueno, mientras tanto, todo eso sucede. Tras el caso Micheli, el gobierno está abriendo una nueva etapa de designaciones de jueces. Entiendo que hoy van a enviar una 30 de pliegos y por lo tanto volver la atención política. Un Senado que está convulsionado por todo lo que hay en torno a Patricia Bullrich, que ayer se soltó, digamos, que hizo una puesta en escena, un spot. Tenemos el spot de Patricia, lo buscamos, donde finalmente habla de esta idea de se dice de mí. Claro, se dicen de mí tantas cosas, y jugó con eso, se rió de sí mismo. Con la canción de Tita Merelo. Con la canción de Tita Merelo. Fue muy interesante. Otro video habla de presidencia, vicepresidencia, jefatura de gobierno, juega, coquetea con todo lo que se dice en su alrededor, agigantando su impronta y por lo tanto, digamos, agigantando sospechas respecto a su futuro político. Esa equidistancia obviamente no genera demasiado espíritu societatis en algunos sectores de la Casa Rosada. Habrá que ver qué pasa en la reunión de la mesa política que se va a llevar a cabo el jueves, Juli, ¿no? El jueves a las 11 de la mañana, creo. O sea que hay que ver qué pasa allí con la reunión de mesa política y demás. Bueno, más allá de eso, después hay una semana intensa en el Congreso porque el oficialismo está buscando desde hoy avanzar con nuevos pliegos judiciales, con el Superrigi, con la ley de lobby. Va a haber distintas ponencias, va a haber distintas presentaciones. La Libertad Avanza quiere llevarlo al recinto el 24 de junio. Hay cambios que aceptarían los libertarios respecto a el famoso Superrigi, que es para las empresas que hagan inversiones por más de 1.000 millones de dólares. Entre otras cuestiones, podrían aceptar establecer que los proveedores de los proyectos beneficiados deban ser nacionales. Es decir, que viene una empresa, hace una inversión de más de 1.000 millones de dólares, pero que tenga que contratar proveedores locales. Que no pueda traer, qué sé yo, las casas armadas de China, por ejemplo, para hacer todo el desarrollo minero, como ocurre en algunos proyectos como en Malargüe, sin ir más lejos. Solo entre algunas de las tantas cuestiones que están hablando. Por ejemplo, Chubut estableció que en el desarrollo de los yacimientos tradicionales de hidrocarburos que se han repotenciado, sobre los cuales YPF abandonó, pero otras empresas tomaron posesión, que hasta el 90% sean empleados de la provincia. En Neuquén y Río Negro hay planteos similares, en Río Negro respecto a el GNL y en Neuquén respecto al desarrollo de Vaca Muerta. Establecen para los proveedores un cupo, un mínimo de empleados locales que estén radicados, afincados justamente en la provincia y que por lo tanto tributen en la provincia. Bueno, es un debate, es una discusión, me parece que esa consideración probablemente pueda entrar o ser de la partida en términos de lo que ocurre en el transcurso del debate. Mientras tanto, el presidente está viajando mañana a Córdoba. Hoy recibe cartas credenciales de muchos embajadores. Ayer estuvo en el Palacio de Libertad, ¿no es cierto? Sí, anoche. 21:30. 21:30. Y efectivamente está viajando a Córdoba para presenciar ejercicios militares junto a las tropas de Estados Unidos, para ir acompañado por Adorni y por Carlos Presti, el teniente general, ministro de Defensa. Pregunta del millón respecto a la cuestión sería si efectivamente Adorni va con presentación de declaración jurada incluida o no. Porque hay mucha especulación respecto a que lo podría ser mañana o pasado. Otros dicen recién la semana próxima, el día que debuta Argentina. Porque si es antes del 15 y Argentina debuta el 16, sería el lunes, en la previa. En cualquiera de los casos está al caer. Ya ha terminado de pulir distintas cosas. En cualquiera de los casos veremos qué dice y en qué consiste. Y cómo intenta explicar algo que ante la justicia ya empezó a tener un discurrir diferente. Porque de hecho la justicia ya está interviniendo a propósito de una posible llamado a indagatoria que yo creo que no va a ser la justicia, porque eso sería el final, probablemente, de Adorni como jefe de gabinete. Bueno, después apareció Peretinle, que haya respaldando la idea de derogar las PASO. Otro gobernador que se suma. Hay un consenso creciente, el gobierno todavía no tiene los votos, por eso pospuso el debate para julio, pero los gobernadores están empujando, el gobierno presiona, la chequera es importante, muchas provincias pasaron a tener déficit fiscal, fruto de los recortes de Nación y de la caída de los ingresos propios, más los giros de Nación, con lo cual, en la necesidad que tiene cara de hereje, me da la impresión que hay algunos que van a terminar congeniando. Y entiendo que lo que parecía casi inviable hace 2 meses, en el gobierno hay algarabía porque entienden que encontraron un andarivel por el cual tal vez consolidar la idea de, si no es eliminar, al menos suspender las PASO para el año que viene. Lo cual despejaría el camino en términos iniciales
a un año de la elección estas cosas caen en bolsillo roto rápido, de que el gobierno tendría una ventaja porque ordena más fácil desde el poder y que la oposición, muy atomizada hoy, difícilmente puede aglutinarse en torno a una propuesta electoral que no sea resuelta por la PASO, donde difícilmente todos congeniemos, el candidato está al punto. Así que veremos, pero hay ahí una iniciativa creciente de parte de muchos sectores que creo que pueden terminar en esa situación. Mientras tanto, la inflación en la ciudad de Buenos Aires desaceleró al 2,1% en mayo, con ayuda de precios estacionales, alimentos fuerte, alto, o 2,8%. Alimentos venía haciendo a la inversa, venía creciendo menos que la inflación promedio. En este caso subió alimentos y bebidas más que la inflación promedio. Como el índice nacional tiene más preponderancia de alimentos y bebidas de lo que tiene la ciudad, que tiene más preponderancia de servicios, según dicen los especialistas, tal vez no sea 2,1, pero sea 2,2, 2,3 la nacional, que se va a reconocer el jueves 4 de la tarde. Jueves 4 de la tarde. Así que hay expectativa en torno a lo que allí termine sucediendo. Una familia tipo necesita 2,5 millones de ingresos para ser clase media. Una familia porteña necesitó 1,5 millones para no caer en la pobreza. Son los dos elementos que se están hablando en el transcurso de este día. Mientras tanto, ayer bajó un poco el dólar, el Merval en dólares, el riesgo país, sin embargo, se alejó de los 500 puntos básicos porque las ADR anotaron mayorías de subas y en particular las energéticas, fruto del conflicto que no cesa, no está zanjado en Medio Oriente, con el central que compró ya más de 500 millones en junio, aunque las reservas cayeron por cuarta ronda consecutiva, entre otras cuestiones afectadas por en parte, caída del oro, más allá de pago de vencimientos y demás, el oro que parece haber encontrado techo. Y ya está en China, sí, Bausili, ¿no? Llegó el presidente del Banco Central. Para renegociar el swap. Que se vence en agosto igual, ¿no? Sí, pero hay que negociarlo porque vos tenés montones de parámetros a cumplir, teniendo en cuenta que todavía no terminaste de pagar la deuda que se tomó en 2023 con la activación de ese swap, que fueron casi 5.000 millones de dólares. Claro, te queda un poco más de 600 pagar, ¿no? La mayoría sí, son el 90% se pagó a la tasa que impuso el Banco de China. Ahora vos tenés que cerrar ese capítulo y renegociar que se mantengan los 19.200 millones en las reservas brutas. Si no es más, no sabemos. Porque podría ampliarse, por ejemplo. Y no sé. Como una alternativa. Bueno, y economía sí sale a renovar, ¿cuánto? Más de 5 billones. Casi 6 billones, sí. Y busca colocar 300 millones incluso. 300 millones de dólares para poder pagarle a los bonistas en el futuro. La idea es, como te dije hace una semana, que el Tesoro logre calzar todos los vencimientos de deuda para todo el mandato de este gobierno, hasta el último día del 2027. Y por eso la emisión es al 2028. ¿No es bueno, no, ese bono de 2028 está buscando aplazar los vencimientos que no calcen todos durante el 2027. Por eso, cuando miramos las tasas de interés que paga ese bono respecto de los que terminan con este gobierno, tienen el doble de tasa. Claro, por la desconfianza de qué pasa si viene otro gobierno, toma otras decisiones, reestructura deuda, como habitualmente ha ocurrido en la Argentina. Yo creo que hay cada vez menos consenso para eso, pero efectivamente es una opción. Y mientras tanto, también leí en El Cronista que Caputo quería extender vencimientos hasta de la deuda en pesos. Hasta 2030. Y sí, porque vos lo que tenés que lograr es disipar toda la acumulación de vencimiento de mucha deuda, porque hoy no estás en el mercado. Entonces, si no le vas a pedir prestado a los fondos grandes en Wall Street y no le querés pedir prestado a organismos multilaterales, lo que tenés que hacer es tratar de que los vencimientos vayan calzando a medida que vos vayas generando dinero para pagar. No, y va a haber infinitamente más sano, porque además la curva de vencimientos alta la vas posponiendo para más adelante y por lo tanto te podés armar de una manera distinta, tenés tiempo, tenés plazos, entrarían dólares de minería adicionales que hoy no están o de la energía que hoy todavía no llegaron, fruto de lo que viene por delante, las inversiones anunciadas que van a decantar en, naturalmente, también ingresos extraordinarios. Bueno, hablando de eso, la producción minera anotó su segundo avance mensual, tocó nuevo récord, dijo el INDEC ayer. Hubo dos datos, uno de pesca y otro de minería. El de minería fue bueno, el de pesca fue malo, una contracción importante, después de saltos interanuales muy altos que venía registrando la pesca, que estuvo frenada, recuerden, con un conflicto. Por primera vez en la historia, el año pasado no se salió a buscar el calamar, por ejemplo, en las costas argentinas durante 90 días. Bueno, naturalmente en ese contexto había habido un salto muy importante en el primer trimestre. La caída en los indicadores de abril fue superior al 20%. Pero en minería estamos casi en un récord. El índice de producción industrial creció 0,7 en abril respecto a marzo, pero casi 10% respecto a abril del año pasado. 19% desde julio del año pasado. La extracción de petróleo, por ejemplo, 20%, que explica en buena medida el salto de la minería. Vaca Muerta volvió a ganar peso, concentró inclusive
69,2% del total de la producción de petróleo. 7 de cada 10 barriles que se extraen los produce Vaca Muerta. Después están los yacimientos tradicionales y otros. La producción, inclusive, de minería propiamente dicha, de oro y plata, creció 15,8%. O sea que también viene pegando saltos importantes. Y la extracción de gas aumentó 2,8% anual. Fue lo que menos creció, en todo caso, si ustedes quieren. Bueno, después apareció Dreyfus y confirmó una inversión dentro del RIGI por $400 millones para, en Bahía Blanca, procesar soja y girasol. Sí. Muy importante el anuncio que ayer hizo el ministro Caputo, que es la construcción de una nueva planta industrial en el sur bonaerense. Creo que es el tercer RIGI que tiene que ver con plantas de esta magnitud. Había otro en el complejo de San Lorenzo por 600 millones. No, y es uno de los primeros, si no es el segundo, que no está vinculado ni a la minería ni al oil and gas. Exacto, creo que es el segundo, correcto. Por supuesto está vinculado al complejo agroindustrial, la molienda en gran escala de oleaginosas, en particular girasol y soja, donde Argentina es un actor muy relevante. Bueno, ¿qué otras cosas? Bodegas Bianchi alcanzó un acuerdo clave para evitar una escalada en su crisis financiera. Tenía cheques rechazados por más de 1.500 millones de pesos. Se conoció ayer, acumulaba 194 cheques rechazados. Veremos si eso le alcanza para todo lo que le viene. Mientras tanto, la fábrica de porcelana Verbano, la de Mirta, mirá vos, la de Mirta. La vajilla preferida de Mirta de todos los tiempos, que tiene su planta en Capitán Bermúdez, en Santa Fe, comenzó a pagar sueldos en cuotas, abrió retiro voluntario, quiere reducir entre 30 y 50% de su planta, 73 años de historia, está en una crisis, dicen, sin igual. Veremos. Es poco el ritmo de las argentinas. Rigis para molienda de soja, mucho en lo financiero y en lo productivo en términos industriales de lo que ha sido históricamente Argentina, situaciones cada vez más complejas, en una reconversión económica que a todas luces se está viendo. Hablando de esto, en Córdoba, 570.000 cordobeses tienen mora grave con el sistema financiero, sobre 3 millones de habitantes. Estamos hablando de mucha gente. Es un dato de la tapa de La Voz del Interior esta mañana. Y después están algunos conflictos que me parece que son importantes. Médicos y odontólogos del PAMI están en un paro de 72 horas desde ayer. La atención oftalmológica, mientras tanto, se retoma parcialmente, pero solo parcialmente en algunas regiones, después de 2 meses sin cobertura para los afiliados del PAMI en buena parte de la Argentina. O sea, el PAMI es un tema, Así como lo es el IOMA, que a propósito ayer se cayó la sesión especial en la legislatura de la provincia de Buenos Aires que se iba a llevar adelante esta semana, no hubo número suficiente, le estaban pidiendo casi la interpelación a Homero Giles, el titular de IOMA, en una crisis prestacional en la provincia, harto evidente, añeja, pero que ha tomado dimensión extra en los últimos meses, fruto de la caída de recursos e ingresos y la salida de prestadores de las cartillas y por lo tanto de gente que no está pudiendo a veces hasta internarse en algunas clínicas que lisa y llanamente no toman paciente del IOMA, tampoco del PAMI. Y esto es lo que está ocurriendo y por eso las movilizaciones y por eso el conflicto en el área de la salud en términos generales. Hoy, mientras tanto, hay un paro de ATE con movilización a Plaza de Mayo, eso de la 1 de la tarde, y también la CTA Autónoma. El jueves está la reunión paritaria docente en la provincia de Buenos Aires. Sigue la protesta policial mientras tanto en Santa Cruz, con acampes desde hace ya 15 a 20 días que se han extendido al interior, Pico Truncado, entre otras ciudades, más allá de Río Gallegos. Y lo cierto es que mañana comienza una mesa de negociación por estos salarios, pero los familiares de los efectivos policiales dijeron: nosotros la carpa no la levantamos. O sea, negociamos, pero con la protesta vigente. Y esto va a empezar a ocurrir, insisto, mañana, donde va a haber, entre otras cuestiones, en el Consejo del Salario, funcionarios del gobierno, representantes de la policía, el servicio penitenciario y la división bomberos, donde también entienden que hay una situación a resolver en términos de logística, infraestructura y demás. Bueno, después en términos judiciales, ¿qué cuestiones hay? 8 y 19 ya en la mañana. Después hablamos en un ratito de si lo de Valerdi se resuelve esta semana o hasta cuándo hay tiempo para elegir quién reemplaza a Valerdi en la selección, Paula. Dale, miércoles. ¿El miércoles? Dijo, sí, hasta el miércoles. O sea, mañana. Él va a decir, sí. Él dijo, ya el miércoles se va a conocer el reemplazante de Valerdi porque seguramente no sea un jugador defensivo. ¿Y el plazo máximo para los equipos cada vez que tenés estas situaciones? No, lo pueden hacer 24 horas antes del partido, claro, del debut. Ya hasta ahí tiene plazo el de modificar la lista. Pero él lo que quiere esperar es ver cómo llega Paredes, cómo llega Nico, Julián, etcétera. O sea, esos 3 o 4 que estaban un poco más tocados para saber si elige a alguien que es stopper o si elige a alguien que es volante o alguien que es o si tienen que lateral. llamar a alguien más, incluso. O sea, no solamente al reemplazante de Valerdi, sino a alguien más. Además de Valerdi. Además del reemplazante de Valerdi. Claro, exacto, exactamente. Porque alguno no llegue.
Puede ser, exacto. Ese es como el tema ahí de Scaloni. Okay. Bueno, en el caso seguros, un fallo de la Cámara Federal de Casación favoreció a Alberto Fernández una vez más. Había un fallo en primera instancia, se ratificó ese fallo, en un ratito les cuento algún detalle. Cristina Kirchner, mientras tanto, recurrió a la Corte para impedir el decomiso de bienes heredados por Máximo y Florencia. Es un recurso interpuesto que básicamente está anclado en el voto de disidencia que tuvo uno de los 3 jueces que ratificó todo lo que el gobierno quiere hacer de manera perentoria y rápida, que es el decomiso de bienes en la Cámara de Casación. Por lo tanto, lo que Cristina Fernández de Kirchner hace es avanzar sobre ese andarivel. Yo creo que no va a tener éxito, que va a caer en bolsillo roto, pero fue el argumento que le dio, insisto, uno de los miembros del tribunal. Y antes de llamarlo a declarar, el fiscal Polichita es el que está trabajando en un escrito para que adorne y justifique sus bienes, todo al ritmo de Polichita, de todas maneras, que fue muy intempestivo en el comienzo, con múltiples citaciones a testigos, y hace ya 2-3 semanas que la causa entró en una especie de impas, a la espera de finalmente esa famosa declaración jurada que era inminente, que pasaron más de 30 días y todavía no llegó, pero estaría por llegar. Bueno, y después, último tema, es que el joven atropellado en Playa Grande, en la ciudad de Mar del Plata, que contábamos ayer, ¿se acuerdan? Que fue casi cadena nacional en algún momento ayer por la tarde, tras un empujón, va a ser la denuncia en el transcurso del día de hoy. Lo confirmó anoche a última hora, no había habido denuncia, se va a presentar junto a 2 abogados particulares, no se definió qué fiscalía tendrá a cargo las actuaciones de oficio por lesiones dolosas. Recibió el mensaje de la persona que lo empuja pidiéndole disculpas, pensando que no iba a llegar tan lejos, que no iba a producirse esa situación. Él le respondió palabras más, palabras menos, ahora no me pidas disculpas, pude haber muerto. Con lo cual tenemos denuncia, no va a haber denuncia sí del enfrentamiento que ocurrió en la calle Olavarría, entre 2 bandas de personas que disputaban en la vía pública, vaya a saber qué cosa, Olavarría y Rodríguez Peña, una de las zonas más conocidas de Mar del Plata, de las más lindas, paralela además Olavarría a Güemes, donde tiene muchísimos bares, restaurantes, etcétera, que también generó mucha convulsión, porque los videos que se harto viralizaron en el día de ayer mostraban cómo personas incluso que estaban ya en el piso eran agredidas con patadas, etcétera, por personas que seguían avanzando y que pudieron haber producido algún tipo de tragedia que por suerte finalmente no llegó. Bueno, 8:23 ya en la mañana.